Hola amigos, de nuevo en el programa Finanzas para Todos, donde intentamos dar algunos consejos para mejorar nuestras cuentas, nuestras finanzas, nuestro dinero. Algunos nos dicen que son provechosos y otros nos dicen que alguna idea más, nos dan alguna idea, nos dan algún tema. Entre ellos, el tema que traemos hoy, es una sugerencia de algunos amigos que nos lo han comentado. Yo le pondría un título. Si me compro un coche, ¿es mejor al contado o financiarlo? ¿Y por qué este tema? Porque es cierto que comprarse un coche es una inversión importante. De las inversiones que hacemos en la vida es de la más alta, después de la vivienda o de un negocio, o en la mayoría de los casos será de las más cuantiosas. Y por supuesto, si aquí echamos cuentas, valga la redundancia, nos trae cuenta. Bueno, pues vamos al tema. Tú imagina que ya has tomado la decisión de comprarte un coche, que ese coche te va a costar unos 20.000 euros y que te puedes ahorrar una cantidad de dinero. Llegas al concesionario, preguntas el precio y te dicen, mira, si lo financias, yo te puedo hacer un descuento de 1.500 euros. Ya te dejan con la duda. Tú piensas, si no puedo pagarlo al contado, lo tengo claro, no tengo duda, hay que financiarlo. Pero también te acuerdas de que tu banco te puede ofrecer buenas condiciones. Entonces, ¿financiar con el banco o financiar con el concesionario? Pero si tienes el dinero, ya tienes más dudas, ya son tres. Al contado, ¿financiar con el banco o financiar con el concesionario? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, vamos a intentar hoy. Echar una mano al que tenga que comprar un coche, tenga que tomar la decisión, pero la verdad es que a ti no te va a quitar de hacer las cuentas nadie, porque el coche va a ser el tuyo y tú vas a ser el que tenga que tomar la decisión. Lo que vamos a ver son las ventajas y los inconvenientes de un caso y de otro. El primero, el financiar con un concesionario. Las ventajas son claras, es sencillo, es cómodo, te dan el presupuesto, te dan la financiación a la vez, normalmente son muy flexibles, prácticamente todos los casos de compra de vehículos te los financian, a menudo te suelen hacer un descuento importante. Otra ventaja es que el plazo de esa financiación suele andar por un máximo de unos 8 años y hasta te pueden ofrecer algunas otras opciones, que creo que Miguel conoce, el leasing, si no me equivoco. En algunos financiero, ahora explico yo un poquito lo que es el leasing. En algún caso el leasing. Y fundamentalmente lo que tú has dicho es que yo cuando me casé me compré el coche antes que la casa, es decir, que es lo primero que te compro porque es una necesidad y además cuando es una tontería lo que voy a decir, pero cuando el coche lo tiene averiado, cuando te das cuenta lo que tú necesitas. Lo que necesitas es el coche. Sí. La verdad es que sí. Pero también tiene alguna desventaja. Normalmente la información que ofrecen los concesionarios es más bien escasa, se echa de menos algunas aclaraciones sobre las comisiones, la de comisión de apertura, comisión de cancelación anticipada, que es importante, y hay otra más que es lo que se llama la cláusula de reserva de dominio. ¿Y eso qué es? Pues básicamente que el coche no es tuyo hasta que no has hecho el último pago, que puede ser un problema a la hora de si intentas tú vender el coche. Sobre todo con el concepto que tenemos de posesión, los españoles y sobre todo los andaluces, que lo que queremos es que el coche sea nuestro. Y la casa nuestra. Y ahora hablaremos del renting, que el renting es un buen negocio porque te lo arreglan todo, pero no, si el coche no está a mi nombre, prefiero. Efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, pues también es cierto que en muchos casos suele haber una cuota de entrada importante. Y por último, otra desventaja es que el tipo de interés es algo mayor que el que ofrece un banco. Si te lo financia un banco, ese te lo suele hacer con un préstamo personal o con un préstamo coche, y tiene también, es cierto, algunas ventajas. La mayor de ellas es que el tipo de interés suele ser mejor que el de los concesionarios. No hay que pagar cuota de entrada, básicamente hasta ahí. Las desventajas es que aquí sí van a mirar con lupa cuál es tu situación financiera. Miran más a fondo cuáles son tus condiciones económicas para darte el préstamo. También es cierto que aquí, como tienes varias opciones, vas a ser tú quien tenga que buscar el mejor préstamo del mercado. El interés, aunque es algo más reducido, también tiene un plazo máximo, creo recordar que hasta los 5 años. Y por último, comprar al contado.
y las ventajas son evidentes, lo que decía Miguel. En el momento en que lo pagas, te olvidas de las mensualidades, sabes que el interés es tuyo, sabes que ya no hay más intereses y que no hay más comisiones. Y eso desde el primer día. Las desventajas, pues, primero, lo más importante, que tienes que disponer del 100% del precio del vehículo y que no vas a tener ningún descuento en el concesionario. Es cierto que la OCU sí ha hecho un seguimiento, la Organización de Consumidores de Usuarios ha hecho un seguimiento de estos casos y según ellos lo más ventajoso es comprar al contado porque lo que te ahorras con el descuento que te pueden hacer en el concesionario se compensa con las comisiones y con los intereses. Y a partir de ahí vas a ser el que tenga que coger el bolígrafo o el ordenador en su caso, vas a tener que invertir un tiempo en hacer las cuentas, pero es un tiempo que está bien invertido, nunca mejor dicho, porque ahí te puedes ahorrar una cantidad importante según tomes una decisión o tomes otra a la vista de los datos. Aquí hay algunas sugerencias que te suelen hacer o que vamos a hacer y que son de sentido común. Una de ellas, y es que los concesionarios suelen tener un cierto margen de beneficio. Con ese cierto margen pueden negociar. Ellos juegan con el beneficio de la venta de los coches y después que tu coche lo lleves al servicio oficial de ellos, que la mayoría de los casos pues no es así, ¿no? Ahí puedes negociar, pero ya no solo el precio, sino las mismas condiciones, las comisiones, las condiciones de venta. Un dato, normalmente cuando vas a comprar o vas a financiar tanto en el banco como en el concesionario, te dan un tipo de interés. El tipo de interés es el interés nominal, tenlo en cuenta, el TIN. Pero ese no es el interés real. El interés real ya incluye gastos, incluye comisiones, es la TAE, que se llama, la tasa anual equivalente, y si quieres tener un cálculo aproximado a ese TIN, a ese dato que te dan de interés nominal, añádele un 2% porque ese va a ser el interés real. Si es un 5% el que te dicen de interés nominal, tú calcula que en conjunto vas a estar pagando un 7%. Uno más, y es que sí hay diferencias entre los concesionarios, y puede haber diferencias importantes con el mismo modelo de coche. O sea que aquí te conviene preguntar cuáles son los precios reales en cada uno de los concesionarios y, por supuesto, valorar, como decía Miguel, si el concesionario tuyo... Yo la experiencia que tengo es que los concesionarios que tienen mayor venta de vehículos ponen precios más accesibles. Tienen más posibilidades de rebajar los márgenes. Exactamente, claro, porque yo me imagino, he hablado con ellos y me imagino que ellos, aparte de la comisión que tienen y de sus beneficios, que son dignos, pues juegan con los rappels. Entonces los rappels es una cantidad al año, al final, entonces juegan con ese rappel. Sí, y además en ese sentido es curioso que en la compra de un coche, y eso no ocurre en otras cuestiones, puede ser importante la época del año en la que te compres el coche, porque si se acerca la fecha del cierre de la contabilidad de un concesionario, puede ser más fácil obtener un descuento. Ya tiene que cumplir unos objetivos de venta, y si se acerca el año y ve que no se cumplen esos objetivos, están más apremiados para hacer ofertas. Yo me acuerdo cuando yo viví en una época de mi vida, porque mi mujer es maestra y viví en Mancha Real, y entonces ya sabéis que Mancha Real es un pueblo industrial, son muy valientes la gente de Mancha Real, tiene un polígono industrial muy importante, y yo me acuerdo que cogían y llamaban a Madrid a una empresa, que no voy a decir el nombre, que era de un presidente del Real Madrid, anterior a este, y los Audi te los vendían a un precio bastante razonable, bastante más baratos que el concesionario Audi de que había en Jaén y en Úbeda. Es decir, y claro, entonces yo me informé y este hombre es que vendía en toda España y prácticamente el beneficio suyo era el rappel de los vehículos. La cantidad de vehículos, la cantidad. Además te lo valoraban, tú le decías la matrícula y te lo pasaban, te lo vendían, ibas allí con tu coche y te traían el nuevo. Es decir, que son diferentes artes de compra y de venta de vehículos. Y por supuesto estamos hablando de coches de particulares, porque para coches de empresa ya entran en juego pues otros parámetros, pues como los alicientes fiscales que pueda haber. Y aquí sí hay un consejo, y es que si es tu caso, acércate a tu asesoría o a tu gestoría, porque allí están muy bien informados y van a conseguir sobre todo en la amortización, informarte sobre las mejores condiciones. Te van a buscar esas mejores condiciones y te trae cuenta porque ya es una cantidad. Hubo un tiempo
que el leasing era importante. Lo que pasa que tú comprabas un coche, podías comprarlo entre 24, 36 y 48 meses. Y entonces la cuota esa pasaba, que era una cuota mensual igual durante a final de mes cada una que pagaba, pasaba como amortización, pasaba como gasto y amortización, y no era legal, pero Hacienda hacía la vista gorda. Entonces ahí fundamentalmente quien compraba ese producto financiero eran los camioneros, los autónomos camioneros que compraban un camión, empezaban con su trabajo y iban pagando la letra que decían ellos, ¿no? Entonces se hacía el leasing, pero ya el leasing, al salir el renting, ya el renting es algo más sutil, es más importante que el leasing. El leasing ha pasado ya, y de hecho las empresas de leasing prácticamente están ya... Están en desaparición, al contrario que el renting. Exactamente. Al contrario que el renting. Bueno, pues también es cierto que aquí, en este tema de la financiación, lo más conveniente, lo más llamativo, lo más necesario es tener un cuadro de amortización del préstamo para tener todos los datos de cómo vas a pagar el coche. Normalmente ese cuadro de amortización te lo proporciona quien te lo financie, ya sea el concesionario, ya sea el banco, pero si no es así, elabora uno porque no es complicado. Ahí lo que vas a ver es cuál es la cuota mensual y de esa cuota mensual cuál es la parte de amortización y cuáles son la parte de los intereses. Claro. Pues para ti el dato importante es sumar los intereses del primer al último mes, cuánto pagas de intereses y si esa cantidad que pagas en intereses te compensa o no junto con el resto de parámetros. Yo pienso que Sebastián lleva razón porque el coche es el coche para particulares, en nuestro caso. El coche no es ninguna inversión, es un gasto. Y ya sabéis la leyenda que hay de los coches, que los sacas del concesionario y al siguiente día, al día siguiente ha perdido buena parte de su valor. Exactamente, es decir, que vale la pena un poco afinar en el tema de la financiación y en el tema de la compra. Además que los coches cada día están más caros. Yo que ya no pregunto, porque ya a mí me gustan mucho los coches, pero mi niña se ha comprado un coche y son bastante caros. Y de hecho en España, antes ya de la crisis, se ha reforzado mucho el mercado de coches de segunda mano y de hecho los coches, el parque móvil español está viejo. Pues la verdad que ahora ya los coches no son como los de antes, que duran más, que vienen mejor terminados, la ingeniería es mucho mejor, ¿no? Pero no sé si es un hecho que he leído en algún sitio y es que el mercado de segunda mano se ha encarecido. Sí, se ha encarecido porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda. ¿Por qué? Porque los coches de marcas buenas, que todos lo sabemos, pues me dijo el otro día un mecánico, dice, un coche bien cuidado, cambiándole el aceite, eso hace 1 millón de kilómetros sin problema. Entonces, claro, es que te cuesta la mitad. Te cuesta la mitad. Y hay mucha demanda, y la demanda, claro, la ley de la oferta y la demanda. Claro, mi niña se ha comprado un coche normalito y le han costado 27.000 euros. Normalito, menos mal. Por eso sí, que es un coche que no es nada del otro mundo, no voy a decir la marca, ¿no? Pero que son caros los vehículos, ¿no? Son caros los vehículos. Y lógicamente es la leyenda que hay, y que es verdad, que tú te compras un coche con toda la alegría del mundo y mañana dices de venderlo, no te dan ni la mitad. Es que no te dan ni la mitad, ¿no? Es que, la verdad, y es lo que te he dicho antes, no te das cuenta la necesidad del coche hasta que lo tiene averiado, hasta que le falta algún deseo. Porque es que lo utilizamos para todo, es nuestro... ¿Tú eres de los que van a la esquina a por tabaco? No, yo cuando voy a la universidad me bajo andando y me subo andando, y eso, procuro un poco de eso, ¿no? Pero sí lo utilizo mucho porque viajo mucho, voy a los juzgados de Andújar, a los juzgados de Úbeda, vengo aquí a los de Villacarrillo, pero que sí lo utilizo mucho, pero ya no sé si es por el medio ambiente o por economía, no lo sé, yo creo que se juntan las dos cosas y procuro utilizarlo lo justo. Y ayer iba a clase, en diciembre iba a clase y a la entrada están los conserjes y cogemos el PowerPoint para poner, y había un cartel allí que decía, utiliza el coche, ponte en contacto con compañeros, para si eres de Villacarrillo, venir juntos y todo eso, y lo hace mucho la gente. La gente joven se presta a eso. De hecho, yo sabes que trabajo en el Instituto de Villacarrillo, que hay mucha gente de Úbeda, sobre todo, muchos profesores de Úbeda, y ahí algo parecido a un servicio diario de coches, hay mentalización en el que vienen 1 o 2 coches, porque son 10 o 12 profesores de Úbeda. Entonces, en ese aspecto estamos un poco ganando. Primero,
bueno, por el ahorro de la energía y segundo, pues también por el medio ambiente, ¿no? Porque es que te pones a pensar la cantidad de coches todas las mañanas y digo, es que va un coche con una persona. Sí. Si se pudiera la rentabilidad, la situación, eso un poco... Pero bueno, se tiende a eso, es verdad que se tiende a eso, sobre todo en los centros grandes, las universidades, los institutos, como tú dices, ¿no? O sea, la gente está tomando constancia de eso y responsabilizando del tema. Sí. Sí, bueno, yo por acabar solamente respecto de la financiación, simplemente que no te lances a la primera de cambio por la primera oferta que veas, que eches cuentas, que mires si ese descuento que te hacen en el concesionario merece o no la pena, compensándolo con lo que vas a pagarlo con comisiones. Y sobre todo que pida ayuda a y personas que si no la tienes, que entienden. Porque, si no la tienes, que la pidas. Claro, porque te pueden ayudar, ¿no? Porque es que hay financiaciones de vehículos que dicen paga 16.000 euros, después una cuota y después si pagas otro no sé cuánto te dan un coche nuevo. Porque, eso al final dura muy poco tiempo porque es un engaño, te das cuenta de ese tipo de proyectos. Y además es muy curioso porque estás pagando, dice, son una cuota de 350 euros al mes y una cuota final de 12.000. Entonces, dice, bueno, lo de 350 asumible, sí, pero una cuota final de 12.000 euros o similar puede ser ya un... Si te das cuenta que eso lo anuncian a bombo y platillo en las pancartas, que ya cada día se pueden poner menos pancartas porque la ley de carreteras lo prohíbe, pero lo pone a bombo y platillo, pero si te das cuenta dura muy poco tiempo ese tipo de publicidad porque la gente no entra a esa situación porque ya estábamos hartos de que nos engañe, ¿no? Y un poco yo en ese aspecto, yo que no soy de letras, de ciencias como tú, yo... En ese aspecto le aconsejo a la gente que se informe de la gente que sabe, porque te pueden ayudar bastante. Te puedes ahorrar. Te puede ayudar bastante, porque la banca muchas veces no tiene conciencia. Tiene unos proyectos, tiene un objetivo, lo que sea, y a lo mejor sí, es su economía, su historia, pero a lo mejor la nuestra no es. Y que nosotros nos movemos a otro nivel y eso. Es indudable. La banca busca su beneficio. Pues sí, y nosotros tenemos que buscar el nuestro. O sea, yo entiendo también que es normal que una empresa busque el beneficio, pero que tú busques el tuyo también es tan normal como lo otro y además es necesario para ti. Y el renting era un producto financiero. ¿En qué consiste exactamente el renting? Porque seguro que hay gente que no sabemos. Fundamentalmente el renting consiste en que tú te haces cargo de un coche y te pagan por un tiempo determinado. Y entonces tú pagas una cantidad. Que no es tuyo el coche, exactamente, tú dispones del coche. Y entonces tú vas a un sitio que te dicen ellos para echar la gasolina, para cambiar las ruedas, si hay alguna avería te la arreglan ellos. Todo eso entra en la cuota. Todo eso, exactamente. Y tú cuando tú llegas a 100 años, pues sueltas otro coche y te pones otro. Pero eso solamente lo están... Yo creo que es un buen producto, porque te inhibe. Si no tienes que pagar nada, no tienes que pagar impuestos, no tienes que pagar las multas. Y si encima tienes un seguro que te cubre las multas, muérete. Entonces, pero no tenemos en España, y sobre todo en nuestra tierra, en Andalucía, nosotros tenemos un concepto de posesión de lo nuestro, de nuestra familia, de lo nuestro, de lo que forma parte de mi casa, de mi coche, de mi moto. Y entonces, al final del plazo, ¿tú te puedes quedar con ese coche? Sí. Puedes adquirir ese coche por una cuota. Además lo vende, la gente lo compra. Este coche de segunda mano es de un renting, como queriendo decir, está bien cuidado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ha tenido sus revisiones? Sí, está muy... y además normalmente lo suelen hacer en la casa de donde el que tienen fama de pero como dices aquí parece que no tiene mucho tirón. Se están haciendo casas las grandes empresas. Sí. A los trabajadores que tienen un coche, pues le dan uno de renting y todo eso, pero no acaba de levantar, no acaba de cuajar. Porque es que yo cuando me compro mi coche, ¿cómo voy a comprar yo un coche de renting y no pone mi nombre en los papeles? ¿Es que estamos locos o qué? Es verdad, tenemos ese sentido de posesión, sí. Como yo me acuerdo que estuve trabajando en Alemania 3 meses y una beca que me dieron y tal, los estudiantes, no sé cuánto, y allí no se tiene el concepto de la casa. Allí tienen la casa alquilada y se van a vivir a la otra punta. Prácticamente muy pocas personas tienen la casa en propiedad. ¿Y de quién son las casas? Las casas de los bancos o de empresas inmobiliarias. Pero, por ejemplo, yo el otro día iba por una calle de Jaén, por el centro de Jaén. Y la calle era, las casas aquí, y la calle enfrente a 1,5 metros, que no pueden pasar coches. Digo, madre mía, le pedí a un compañero, digo, ¿quién se compra las casas aquí? Digo, vamos,
Y dice, no, pues que su padre vive aquí, que se hace cargo de sus niños cuando los lleva a la escuela y todo eso, y es verdad, las familias viven allí. Y sí, es verdad, aquí... En ese aspecto, aquí claro, en claro. Jaén pues tenemos mucha gente, afortunadamente, muchos Sí. hijos estudiando Sí, o en Jaén o en Granada. claro, claro. Y muchos padres somos de la idea de, bueno, por lo menos plantearnos, ¿y si me compro el piso donde están estudiando los chiquillos? No, bueno, que eso no es nuevo, Sebastián, que cuando yo me vine aquí a estudiar, había padres, ¿tú te acuerdas de Molina? Del embutido en Molina, que tenían 4 hijos y se compraban un piso en Granada. Lo estaban pagando con su hipoteca, sí. piso en Granada. Y claro, los 4 se iban a estudiar allí. Y yo me acuerdo de dos compañeros que estaban haciendo derecho conmigo y digo, oye, si tú no tienes ni idea, no estudias, ¿cómo sabes más derecho que yo? Dices, porque mi hermano está preparándose para notaría y estudia en voz alta. Y me lo sé de memoria, digo, me cago en la leche. Es decir, que vivían ellos juntos. Sí. Y entonces el padre iba los fines de semana, cuando las carreteras aquellas, el puerto carretero, que eso lo hemos vivido tú y yo, y entonces iban allí, les daban de comer, le hacían comida para toda la semana, y mucha gente de Jaén. Y de hecho, yo me acuerdo cuando inauguraron, voy a decir el nombre, el Corte Inglés, el Hipercor en Granada, hay muchísima gente que estudia en Granada, está viviendo y se sienten de alguna forma, iban a comprar allí, iban a temas culturales a Granada, porque está muy vinculada a Granada con Jaén, y de hecho la universidad, la Facultad de Derecho, que es donde yo trabajo, está arrastrada de Granada, que por eso tiene tanta fama, porque la Facultad de Granada es un hito en derecho en el mundo, vamos. Pues esas tradiciones se guardan, las que claro, dicen, ¿no? Lo de comprarse el piso en Granada. Y se recuerda con cariño. Lo de claro, llevarle 50 tuppers al niño cada vez que va. Claro, luchando por tu hijo para que tenga una vida mejor. Y cuéntamelo a mí, que yo lo hago. Para que tenga una vida sábado sí, sábado no. Para que tengan un futuro, independiente. Por lo menos como el nuestro, claro. Que tengan un futuro independiente. Entonces yo me acuerdo de eso, que la gente que trabajaba en Molina, cuando cerraron Molina, hubo gente que tuvo problemas, intentó suicidarse y todo porque se les caía el mundo. Se les caía el mundo encima. Sí. Yo no sé qué nos pasa, pero en los últimos programas empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando. Hemos pues empezado hablando de la financiación de los coches y acabamos hablando del Hipercor de Granada. Pero bueno, por cierto, no hemos excusado también a nuestro compañero Javier, que sigue con el problema de confinamiento, pero que se va a incorporar de inmediato. Yo, con el permiso de Sebastián, anuncio que ya antes de Navidad comentábamos que la reforma laboral tarde o temprano se iba a hacer, pues ya se aprobó y a finales de 2021, y ya en el próximo programa voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos avanzado en este tema. Ha habido 4 reformas laborales en este siglo, en estos últimos 100 años, y esta ha sido la única en la que se han puesto de acuerdo todas las partes, con lo cual si se han puesto todas las partes, eso es bueno. Es mejor un acuerdo en todas las partes que terminar en el juzgado. Un mal acuerdo, un buen desacuerdo. Un mal acuerdo, tú que has sido político, pues un mal acuerdo que entonces, tiene sus deficiencias, porque la patronal a última hora se puso un poco, pero la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Fundamentalmente, así a modo de resumen, lo que la parte del gobierno lo que ha intentado, que los contratos, el Estatuto de los Trabajadores decía que los contratos pueden ser indefinidos o definidos o con carácter temporal, y el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 15.1, la han reformado y dice que los contratos tienen que ser indefinidos, con lo cual ha sido un avance muy importante, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues que tendrá sus pegas y tendrá todo, pero han llegado a un acuerdo entre las partes. También es cierto que el ruido mediático tapa todas esas cuestiones que pueden ser relevantes a la hora de la realidad, ¿no? Pero porque no leen efectivamente. Yo ya he leído el decreto ley, efectivamente es que se podía haber hecho mejor. Pues sí, yo tengo la pena de que con lo que se hizo con el anterior gobierno, que fue el despido más barato, pues no estoy de acuerdo. El desempleo, que los 6 primeros meses, cuando está en el desempleo, cobra el 70% de la base reguladora y después el 50%, antes era el 60%, eso lo han dejado y no se ha movido. Pero bueno, por lo menos la temporalidad sí la están acotando cada vez más, sobre todo los contratos de interino, sustitución por maternidad, por paternidad, por enfermedad, es decir, que ese tipo de cosas la
la están acotando. Y después también, ya como ahora ya empezamos ya en serio, pues hablaremos también del decreto que se ha aprobado para los funcionarios interinos, el personal laboral, la forma que van a incorporarse para terminar con la interinidad. Temas importantes para los próximos programas, no se los pierdan porque a buen seguro le van a sacar provecho y le van a resultar de muchísimo interés. Bueno, pues solamente pues despedirnos de toda nuestra gente que nos escucha y deseándole a nuestro compañero Javier que se incorpore. Lo tenemos aquí ya. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Venga, hasta la próxima semana. Adiós, adiós.